¿Cómo están, querido grupo? Bueno, hoy estudiando todos los temas nuevos que empezamos, todos los cursos que empezamos, y este tiene que ver con el libro más filosófico de Maimónides, Guía de los Perplejos. Tiene que ver cómo aprender quién es Dios, cómo enseñar quién es Dios, cómo ir elevándonos cada vez más. Al número 1 le habíamos puesto el camino del hombre a Dios. Después voy a subirla de nuevo a la clase. Quiero que la vean porque es muy profunda y tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios, qué significa, y qué significa no comer del árbol del bien y el mal. Voy a seguir entonces, y vamos, después le mando el texto a los que quieran. Dice así: la vida, la realidad, lo que nos toca vivir, es elitista, no el filósofo judeo español. O sea, no Rambam es elitista, sino a veces la vida que nos toca, a cada uno le toca más o menos. Depende en qué circunstancias te toca nacer, en qué sociedad te toca vivir. Muy bien. Unos gozan de mayor educación que otros. Es un dato y es un hecho. O sea, es verdad que el tema tiene que ver con ir preparándome y acercándome a Hashem lo máximo posible. Pero hay gente más educada, hay gente menos educada. Bueno, esto es un dato. Esto no puedo. Depende de dónde naciste, eso no depende de ti. Es verdad. Eso es lo que te tocó, te tocó. Perfecto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa es la pregunta. He aquí cómo Maimónides cita en este respecto las apreciaciones del muy famoso en la Edad Media Alejandro de Afrodisia, gran intérprete de Aristóteles. Vamos a ver lo que dice él y lo que Rambam quiere explicarnos o acotar, o si está de acuerdo o no. Según Alejandro, la gente discute por 3 factores principales. Miren qué interesante el tema. ¿Por qué discute la gente? Tantas discusiones hay. ¿Por qué discute la gente? 1, el gusto de superar al otro, y eso aleja de la verdad. A veces la gente discute porque quiere ganar la discusión. No porque están buscando la verdad. Él quiere tener razón. Él no quiere que el otro, no quiere dar el brazo a torcer, como se dice. Entonces la gente discute por superar al otro. Y eso aleja de la verdad. Segunda posibilidad de por qué la gente discute. El concepto es sutil, el concepto es difícil y la gente no lo aprende. Están discutiendo porque el tema es muy profundo. ¿Está bien? Y entonces a lo mejor es difícil de explicarlo. Entonces por eso el otro te discute, porque no lo está entendiendo. Ahora van a ver que el tercero es parecido al segundo. Entonces, o que el tema es muy profundo y es muy difícil, y por eso la gente discute, o que el hombre, el sujeto del conocimiento, es incapaz de entender. Fíjense, otra posibilidad. A lo mejor, o sea, puede ser o que el tema es súper profundo, uno lo entiende, otro no, hay discusión. También hay gente más inteligente hablando. No están sus posibilidades de comprenderlo. No está. Entonces por eso te va a discutir. Te lo va a discutir porque no lo va a entender nunca. Porque hay temas que son incaptables para ciertas personas vamos a decir, o porque no estás preparado. Como no estás preparado, entonces el tema no lo vas a entender. Entonces, aunque se lo expliques 100 veces, no lo va a entender. Entonces como no lo entiende, te va a discutir. ¿Se entendió? O que el tema es muy profundo, o que esa persona en ese momento no está capacitado para entenderlo. Esas son las 3 posibilidades que dio. Y la primera fue por ganar la discusión. Muy bien. Y en nuestro tiempo, agrega Maimónides, hay un cuarto factor que no fue mencionado. Interesante, este es el que me interesa. ¿Cuál es el cuarto punto que también por eso la mayoría de la gente discute? Y es el del hábito y la educación. El hábito, lo que estás acostumbrado. A la gente no le gusta dejar lo que está acostumbrado. Dijo, el hábito y la educación. Hábito puede ser costumbres de midot, de cualidades morales, a lo que estás, cómo estás acostumbrado a actuar, y también a la educación que tuviste. Voy a explicar. Porque todo el hombre está ligado, todo hombre está ligado a sus hábitos y está ligado a sus tendencias. O sea, a lo que le gusta, el ser humano como dicen, es un animal de costumbre. Quiere decir, el ser humano le gusta lo que está acostumbrado. ¿Está bien? Así como al campesino no tolera la vida ciudadana y sus placeres, del mismo modo ocurre con un hombre. O sea, digamos, él es campesino, a él le gusta lo del campo. Entonces, si él va a una ciudad, mucho ruido, ¿no? A la persona le gusta lo que está acostumbrado, también a la de ciudad.
que le gusta la ciudad, a lo mejor si va al campo se va a aburrir. Al ser humano le gusta lo que está acostumbrado. Y del mismo modo ocurre que un hombre fue educado en ciertas ideas, pero esto de la costumbre no solamente para el hábito, también es para las ideas. Si un hombre fue educado en ciertas ideas que le son muy caras, que le son muy importantes, y no, entonces no va a aceptar otras ideas, porque esas ideas para él es lo que siempre pensó de esa manera, y así construyó toda su personalidad. Entonces, si de repente le demostrás que está equivocado, es como que le tirás abajo todo su autoestima, o todo lo que está apoyado. Es como que de las bases todo está equivocado. A nadie le gusta eso, aceptar eso. A toda persona le gusta estar tranquilo en que todo lo que él piensa es correcto. Entonces, el hábito y el hábito también de nuestras ideas a veces no nos hacen ver posibilidades diferentes. Esto es lo que dice Rambam. Y no acepta otras. Y esto lo enceguece. Y esto no le permite, entonces, percibir la verdad. Muy profundo. A veces no vemos la verdad porque estamos tan sumergidos en ciertas ideas, falsas o no falsas, o lo que nos enseñaron, y entonces no podemos ver lo otro, que es lo verdadero. El animal de costumbre, que es el hombre, está radicado muy profundamente en el terreno de ideas y creencias inveteradas que nunca quiere sacrificar. O sea, estamos metidos en una manera de pensamiento que no queremos sacrificar, porque sacrificar es decir que me equivoqué. Entonces inclusive cuando te muestran que eso que vos pensás no es tan verdadero, dices, no tenés razón, yo tengo razón, es así, así, así. Porque te mueve el piso. ¿Entienden la expresión te mueve el piso? ¿Cómo te hace tambalear? Y miren lo que dice Rambam. Y eso comenta Maimónides. También es consecuencia, a veces, del lenguaje. O sea, el tema de que tengamos ideas incorrectas y que nos acostumbramos a esas ideas y no queremos dejarlas, también puede haber sido provocado por el lenguaje. ¿Qué tiene que ver el lenguaje en todo esto? Ahora van a ver. O sea, el lenguaje, nosotros pensamos y pensamos con palabras. Las palabras son conceptos que nosotros tenemos ideas y construimos. Pero a veces las palabras nos pueden decir cosas correctas y a veces las palabras nos pueden confundir. ¿Qué se puede hacer? Acuérdense que nuestro tema va a ser cómo hablar de Dios. ¿Y entienden el problema? ¿Cómo puedo hablar de Dios si Dios es diferente a todo? Si Dios es único. ¿Entienden? Entonces, es verdad, la lengua es la base, la lengua es lo que tenemos para comunicarnos. Pero también la lengua, si no pensás correctamente, te puede confundir. Ahora lo voy a explicar. O sea, ¿cómo comunico las ideas verdaderas? Obvio, a través del lenguaje, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer? En primera instancia, hablarle a la persona en el lenguaje que entiende. O sea, el tema va a ser cómo hablar de Dios. Y Dios es incaptable, es único. Pero la Torah tiene que hablar de Dios. Entonces, ¿cómo te va a hablar la Torah de Dios? Si no hay palabras que describan a Dios correctamente. O sea, objetivo de la Torah es hablarte de Dios. Y por otro lado, ninguna palabra abarca lo que es Dios. Entonces, ¿cómo te hablo de Dios? No te puedo decir nada. ¿Entienden el problema? Pero yo te quiero hablar de Dios. Ahí está el problema. Tengo el lenguaje y voy a ver cómo lo hizo. Uno, en primera instancia, hablarle en el lenguaje que entiende. Le tengo que hablar en el lenguaje que la persona que me está escuchando, la persona oyente, la persona que está estudiando el texto, le tengo que escribir o le tengo que hablar de la manera que le entienda. Si no le voy a hablar de la manera que le entiende, él no va a entender nada. ¿Está bien? Por lo tanto, le hablo. Está bien. En segunda instancia, pero acá el tema es teológico. Acá el tema es cómo hablo de Dios. Si es hablar de una mesa, ¿qué problema hay? Te hablo de una mesa, te digo qué material tiene la mesa, cómo se hace una mesa, te hablo de carpintería, te hablo de construcción, te hablo del edificio, te hablo, no sé. Eso no hay problema. Estoy hablando de cosas asequibles a la mente humana normal, donde le explico, le doy una lección, le enseño. Ahí no hay problemas. Pero el tema es diferente cuando hablamos de temas espirituales. Y no quiero hablar de temas espirituales soñando e imaginando cosas que a lo mejor no son reales. Yo quiero hablar de temas verdaderos, de las verdades universales, verdades abstractas. Pero son temas muy abstractos, espirituales, como Dios, como los ángeles. Entonces, ¿cómo le hablo? Primero tengo que hablar en el idioma que le entienda. Entonces, la Torah tiene que hablar en el idioma que entiende la persona. ¿Está claro? Entonces, la Torah va a hablar en el lenguaje humano, a pesar que esa palabra no hable todo lo que es Dios de verdad. Pero tengo que hablar de Dios. En segunda instancia, ir educándolo paso a paso, como al bebé, con la ímproba tarea de erradicar primero
falsas concepciones. Lo voy a educar. Y de paso le voy a enseñar. Y le voy a decir, mira, pero ¿entendiste que Dios no tiene cuerpo ni forma? No, claro. Bueno, ¿entendiste que moverse es algo material? Ah. ¿Usted cómo dice Dios descendió en el monte Sinaí? Ah. Hay que entender qué significa el versículo que dice Dios descendió en el monte Sinaí. Perfecto. No tiene ojos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te diga? Los ojos de Dios están sobre la tierra de Israel, desde el principio del año hasta el final. Ah, buena pregunta. Obvio que no son ojos. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Entienden? Ir educándolo, paso a paso. Como al bebé, con la ímproba tarea de erradicar, quitar. Primero, falsas concepciones. Que quede claro que a Dios no se le puede aplicar ninguna palabra de movimiento, de cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, no tiene forma. Determinadas por falsas expresiones. Las expresiones que a lo mejor me confunden. Dios, el alma del ser humano es parte de Dios. No, no es parte porque Dios no tiene partes. Ah, pero me dicen así, es una gran parte de la creación de Dios. Tengo que explicar. Para ir aproximándolo lentamente, pasito a pasito, lentamente, a la verdad. ¿En cuánto? Verdad. De a poquito le voy sacando ideas falsas, le voy diciendo, esta es la verdad, Dios es único. Dios no tiene ni cuerpo ni forma, ¿no? Bueno, ¿entendés que Dios es único, no? Bueno, ¿entendés que entonces el concepto de la Trinidad es idolátrico? Porque no es Padre, Hijo, Espíritu, no, porque Dios es uno. Ahí estoy hablando de tres. Ah, es verdad. Entonces no estás creyendo en un Dios, ¿entendés? Dios es único. Entonces eso, quítatelo de la mente, porque eso contradice la unicidad de Dios. Por ejemplo, ¿entienden? Entonces le voy a quitar, tenés razón, esas son ideas falsas. Entonces, ya a poco. Educación, dice Rambam. No más que educación. El hombre no nace. El hombre se hace. Muy profundo. El hombre no nace, no que ya nace perfecto, ya nace completo, ya nace sabiendo todo. No, se va haciendo. Y eso es estudiar, eso es conocer, eso es profundizar, eso es pensar en lo que estamos haciendo en las clases, ¿no? Y se hace en sociedad. Pero no podemos olvidar que el hombre vive en una sociedad. No vive solo. Está dentro de una sociedad. Se forma, ¿está bien? Después voy a darles, le mando las fotos del texto. Se forma e informa, se forma y se va informando en hábitos, desde los gastronómicos, la moda de la ropa, hasta los del pensamiento. Los que es verdad, eso es hábito, sí, pero también el pensamiento a veces te mete ideas que no son verdades, porque toda la sociedad piensa de esta manera y vos pensás de la misma manera que todos piensan, pero a lo mejor no es correcto, hay que analizar. Los más duros y difíciles de combatir. ¿Cuáles son los más duros y difíciles de combatir? El de los pensamientos. No, el de los hábitos es más fácil de combatir. No digo que sea tan fácil tampoco. Está bien, la ropa, la moda, eso podés cambiar, más fácil. Pero el pensamiento. Y de contrarrestar. Porque le tengo que educar y hacerle entender que eso que él estaba pensando no era correcto, pero le tengo que explicar de qué. Y así va avanzando. A nadie se le puede dar más de lo que puede recibir. ¿Qué frase profunda? A nadie, porque si le doy más de lo que puede recibir, él no puede recibir más. Entonces le doy más en cantidad, en calidad. No le puedo dar más ni en cantidad, ni puedo darle más tampoco en calidad. Si él no puede recibir eso, tampoco se lo puedo dar. O sea, él tiene que estar preparado para recibirlo. Viene el caso del consejo de Shlomo Amelech, Salomón. Si encuentras miel, come lo suficiente. Si comes por demás, vomitarás. Qué profundo. Si encuentras miel, come lo suficiente. Lo que necesitas. Y bueno, pero si es miel y si es algo bueno, como de más. No. Si comes de más, no te hace bien, te hace mal. Lo vas a vomitar. ¿Entienden? Entonces, si la persona le estoy dando grandes verdades, algo súper profundo, pero él no está preparado, tampoco le va a hacer bien. Qué profundo. Muchas veces me tocó en este punto. O sea, a veces uno, por amor a la verdad, transmite, enseña, da, habla, discuta. Pero también tenés que ver a quién le estás hablando, y si está preparado o no está preparado. Todo eso es un punto que uno tiene que el maestro también tiene que pensar. Hablarle al hombre de ideas que lo rebasan es como alimentar a un niño lactante con pan de trigo y carne y vino. Pues el pan de trigo es algo muy bueno, sí, pero no para un bebito. Un bebito no puede comer eso. Carne y vino, será bueno para un adulto, pero no para un bebito. Que terminará matándolo, y no porque sean malas comidas o antinaturales, sino porque el sujeto no
puede digerirlas. Así también son las verdades primordiales, que fueron envueltas en expresiones de imagen. Las verdades primordiales, las verdades fundamentales, a veces no todo ser humano está en básico para entenderla. Entonces la tengo que ir y de a poco dársela. Y por eso está envuelta en expresiones de imágenes. No porque fueran peligrosas, sino porque la mente, no porque la idea, si es la verdad, no tiene que ser peligrosa, es la verdad. Sí, pero a veces la mente no puede captarla de otra manera. Entonces la tengo que explicar de esta manera para que la entienda. Porque si la explico directamente como es, la mente no está capacitada, entonces no la va a entender. Entonces le hice mal, no le hice bien a esta persona. Yo quiero hacerle bien, yo quiero enseñarle. Entonces tengo que explicar. Entonces por eso la Torá habla también en metáforas. O también la Torá, cuando es hablar de Dios, cuando es hablar de temas espirituales, tenés que hablar con alegorías, tenés que hablar con expresiones metafóricas, porque están hablando de algo muy profundo. La tradición talmúdica compara a la Torá y al estudio de la Torá y estudiar la Torá con el agua. Porque hay muchas interpretaciones de por qué se comparó el estudio de la Torá con el agua. Pero les doy una que viene a nuestro caso. ¿Por qué? Porque ilustra el maestro acá es Rambam, Maimónides, el que sepa nadar extraerá perlas del fondo del mar, pero el que no sepa nadar se hundirá. Está bien, muy lindo, es como el agua. Y el agua tiene muchas profundidades, y cuanto más sabes nadar, más podés rescatar las perlas. Pero si no sabes nadar, te podés hundir también. Y más vale pues que no se lance al agua, sino aquel que fue debidamente adiestrado. Bueno, hay estudio de Torá más básico, que no hay ningún problema, cualquiera puede entrar en eso. Y hay estudio de Torá mucho más profundo. El estudio más profundo es el estudio teológico, el estudio de Dios, de la unicidad de Dios, de los grandes puntos que hablan de la existencia de Dios. Obvio que en esos puntos hay que estar bien adiestrado para entenderlos bien, entenderlos correctamente. No es que algunos privilegiados tengan derecho a la verdad y otros no. ¿Qué? Entonces eso es, él tiene privilegio a la verdad y yo no. No, todos pueden entrar a la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Algunos tienen acceso y otros carecen de él, pero ese acceso que puedo tener o no tener también depende de mí. No es elitista, sos mejor, sos peor. No, depende de mí, si me dediqué a estudiar, si me dediqué a aprender, si pienso correctamente. La verdad no es regalo celestial. La verdad no es regalo, o sea, es verdad que hay cosas que no dependen de mí, como estudiamos antes la verajá con el Adán, ayer me regala parte, sí, pero también parte de nosotros. La verdad no es regalo celestial, es objetivo que se alcanza después de mucho estudiar. Eso es lo que tengo que hacer yo. Y si yo no estoy para mí, ¿quién está para mí? Yo tengo que dedicarme a estudiar, mucho a aprender, mucho reflexionar. Es la transpiración la que produce inspiración, se dijo. Muy bien. Como en el fútbol dice, hay que transpirar la camiseta. Hay que esforzarse. Si no se esfuerzan, entonces, ¿cómo voy a llegar? A captar, a acercarme a Yema, a ir en sus caminos. Obvio, estudiando Torá, profundizando, a veces sacrificando otros puntos de comodidades que a lo mejor tendría que sacrificar porque quiero llegar a esto. Bueno, no estás obligado, pero si vos querés llegar a más, a veces tenés que sacrificar un punto más la parte material, porque querés dedicarte más a tu mundo espiritual. Entonces decís, no, yo quiero una vida súper material y súper que me va. Y bueno, entonces estás sacrificando lo espiritual, porque una a la costa del otro. Todo va junto, hay equilibrio, puedo tener también lo material, lo espiritual perfecto. Pero la pregunta es cuál es el objetivo. Si quiero llegar a un objetivo de saber Torah profundamente, tengo que transpirar la camiseta, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que pensar. Claro, así se estudia, así se piensa. Si quiero que me venga todo, no, que sea re fácil, no quiero estudiar nada y lo voy a saber. ¿Y cómo va? No voy a pensar, no lo vas a saber si no lo vas a estudiar. Por eso, el estudio de Torah es con sacrificio, bien, de buena manera, para llegar a esto. Pero voy a leer si me escribieron algo, ¿está bien? Preguntaron así, saludaron, preguntaron el lenguaje, si es la base, shalom, la forma de hablarle. ¿Sí? Solamente creo que preguntaron en qué capítulo y tomo de la guía está tomando la lectura. Es un libro que resume el Guía de los Perplejos, un libro que lo resume, y yo les mando las fotos. Mando las fotitos a los grupos de WhatsApp, que me imagino que todos están. Si no están en el grupo de WhatsApp, más 972 50 773 5556. Igual la clase queda grabada.
más 972 50 773 5556. La verdad se puede definir por medio de las negaciones, de las no verdades, es verdad, negando por medio de la negación lo que no es Dios, perfecto. Así como las negaciones que Maimónides plantea. Claro, es la famosa vía negativa. Yo no puedo saber lo que es Dios, pero puedo saber todo lo que no es Dios. Y al saber que esto no es Dios, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma, a Dios no se aplica el concepto movimiento, Dios no se aplica, no se lo puede describir porque no es una parte de la creación. Entonces voy entendiendo cada vez más lo que es realmente Dios. A través del no, voy llegando a Él. Bueno, hoy estudiamos mucho. Después voy a seguir subiendo otras clases. Les mando saludos a todos.